Tema 13. Derechos fundamentales. Antecedentes históricos. La idea de que el ciudadano, dice Lewinson, tenía que defender derechos propios, diferentes a sus obligaciones, frente a la comunidad, fue completamente ajena a la teocracia hebrea de ciudad-estado griega y a la República Romana. Para los pensadores políticos griegos, el hombre solo podía desarrollar su personalidad dentro del Estado y subordinado por el mismo Estado. Los primeros atisbos de un derecho natural pueden encontrarse entre los estoicos, quienes colocaban a la razón, a la igualdad y a la dignidad del hombre por encima del Estado y fuera de su alcance. Los cristianos elevaron más tarde al hombre por encima del Estado, colocando frente a él, pero cuando triunfó la iglesia, el individuo volvió a desaparecer, aplastado por el orden religioso absoluto y total. Cuidándose medievales de Italia y el norte y occidente de Europa. Desapareció con los gremios corporativos y solo volvió a emergerse como idea de autodeterminación religiosa con la reforma protestante, la revolución rutina en Inglaterra contra los despotismos religiosos de Eduardo Proyecto, la autodeterminación religiosa al campo político y se tradujo en la formación legal de las libertades individuales de la Glorious Revolution, con la Carta Magna, el Habeas Corpus, el Bill de Derechos y el Act Solemne. Los derechos humanos son como los concebimos hoy, son producto del pensamiento de los filósofos políticos de los siglos XVII, XVIII, entre los cuales ocupan un lugar destacado Locke, Montesquieu y Rawls, cuyas teorías alimentaron la Revolución norteamericana y francesa. En el siglo XIX, con la restauración de las monarquías y los imperios en Europa, experimentó un retroceso de los derechos humanos, que fueron duramente reprimidos hasta la primera mitad del siglo, con motivo de las dos guerras mundiales. Después de la Segunda Guerra Mundial, se ha aceptado en principio universalmente el respeto a los derechos humanos, que forman parte de las leyes nacionales e internacionales de las relaciones entre Estado, de suerte que eso no considera ahora intervención en asuntos internos. La preocupación de la opinión pública mundial y de los gobiernos por el respeto a dichos derechos en los países en que son violados. El preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacionales de determinado estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional de naturaleza convencional, coadyuvante y completamente de la que ofrece de derechos internos de los Estados americanos. 2. Concepto. Son derechos públicos subjetivos, dice Rafael Bailes, los que tienen las personas consideradas individuales o colectivas y protegidos por medios jurídicos o más precisamente jurisdiccionales respecto de los demás y sobre todo respeto de los poderes u órganos del Estado. Agrega el mismo autor que las libertades públicas se llaman también derechos públicos porque consisten en una actitud o potencia de acción, es decir, en la facultad de ejercer una actividad física o intelectual sin subordinación a otra voluntad, sino por
autodeterminación. Mayorga considera que los derechos humanos son aquellos que posibilitan a la persona exigir la autoridad respectiva, la satisfacción de sus necesidades básicas, porque la dignidad humana está íntimamente vinculada a la satisfacción de estas necesidades. 3. Naturaleza y fundamentación. Los derechos humanos, opina Henkin, son reclamaciones a la sociedad, representada esta por el gobierno y sus funcionarios. En cuanto a la justificación de los derechos fundamentales, hay 3 escuelas. El primero es el derecho natural, que considera que corresponden a atributos innatos, es decir, adquiridos innatos en el hombre. Y la escuela historística, que los considera derechos históricos, es decir, que con el transcurrir del tiempo sean adquiridos. Y la escuela ética, que coincide con la primera, les da una fundamentación ética derivada de su calidad de atributos naturales. Los tratadistas están de acuerdo en sostener que estos derechos o libertades públicas son anteriores al Estado. Y a continuación, pues como lo hace notar Smith, es el Estado burgués de derecho, son derechos fundamentales solo aquellos que pueden valer como anteriores y superiores al Estado, porque este no les otorga, sino que los reconoce. El Estado no les otorga, sino los reconoce como dados a que él. Se trata más bien de esferas de la libertad, de las que derivan derechos que dan comienzo históricamente a los derechos fundamentales, como la libertad personal, la igualdad, la libertad de expresión, el derecho de propiedad que existe antes que el Estado. Para los enciclopedistas, el jus naturalistas del siglo XVIII, Rousseau entre ellos, el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe. Bastará libertarlo de las instituciones existentes y darle el máximo de libertad para alcanzar el orden social. Mayorga considera los derechos fundamentales inherentes a la naturaleza humana, no desde un punto de vista metafísico, sino psicobiológico, porque satisfacen sus necesidades básicas. La necesidad humana, explica este autor, es un fenómeno orgánico, biológico, que se presenta mental, psicológicamente. Hay algunas necesidades básicas, agrega, como las de subsistencia, pertenencia, autorrealización y protección, cuya insatisfacción, a decir de Naswell, citado por Mayorga, genera una patología fisiológica o psicológica en el individuo. En todo caso, es claro que los derechos fundamentales son naturales porque atienden a requerimientos biológicos, sin los cuales el ser humano no puede vivir, no puede desarrollarse, ni trabajar. En otras palabras, el ser humano nace con estos derechos. Son de naturaleza porque afectan esencialmente a los atributos de su personalidad. Cuando se le priva de estos derechos, moral y jurídicamente, el ser humano deja de ser persona para degradarse a la condición de un objeto, de una cosa. 4. Derechos preferentes. En varios de sus fallos, la Corte Suprema de los Estados Unidos de América ha estimado que algunos derechos tienen procedencia sobre otros.